Hola y bienvenido al canal, espero que estés muy bien. Me llamo Isis y soy una psicóloga forense apasionada de los videojuegos, el cine y las series, y me encanta aprovechar los conocimientos que tengo por mi profesión y aplicarlos al análisis de personajes. Hoy vamos a analizar a un personaje que me encanta, el protagonista de La Naranja Mecánica, Alex DeLarge. ¿Cómo era este personaje capaz de tanta violencia? Hoy lo descubriremos. A lo largo de la historia del cine han sido varias las películas que han retratado protagonistas a los que se podrían atribuir rasgos relacionados con algún trastorno de la personalidad. Sin embargo, pocas han conseguido un retrato tan fiel que permita hacer un diagnóstico concreto basado en los criterios que se utilizan con pacientes reales. La Naranja Mecánica del año 1971 y dirigida por Stanley Kubrick es una de ellas. Y es que la filmografía de Kubrick está repleta de películas que han pasado la historia del cine como obras maestras. Y más allá de la indiscutible calidad artística de sus creaciones, destaca su tendencia a reflejar personajes principales conflictivos o perturbados, con una clara intención de reflejar en estos antihéroes los conflictos de la sociedad en la que les toca vivir, como vemos muy claramente en La Naranja Mecánica. La novela de Anthony Burgess, que da origen a esta película, narra una desgarradora realidad vivida por el propio autor de la novela. Sufrió un suceso traumático que se retrata en la escena en la que Alex DeLarge y sus amigos, o drugos como él les llama, Pete, George y Dean, asaltan la casa de un escritor y violan a su esposa. El escritor pretendía plantear el libre albedrío y sus consecuencias, llegando a la conclusión de que el pecado era un efecto del libre albedrío, es decir, de la libre elección de nosotros como humanos, de elegir entre el camino del bien y el camino del mal. Y el título es muy importante, pues es descriptivo del propio personaje protagonista. Básicamente describe a Alex DeLarge. Naranja se refiere al estado natural de la persona, y la palabra mecánica se refiere a esta transformación tan radical que lo transforma en una persona sin libre albedrío, en alguien que no tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, en un ser humano enjaulado por su mente, pero con conductas socialmente aceptables. La Naranja Mecánica es percibida como una película de ciencia ficción para muchas personas, pero no dista mucho de la realidad. Se nos presenta a un joven hedonista, sádico y aficionado a la música de Beethoven, quien forma una identidad junto a su grupo de amigos. Salen a las calles en busca de diversión, lo que para ellos se traduce en ejercer la ultraviolencia, que se refiere a actos de violencia a menudo sin justificación y en que escogen víctimas al azar. Representa la violencia por la violencia, entendiéndola casi como un deporte. Y se puede hacer una analogía en la cual se representa el Estado, en donde este es bueno a la vista de todos, mientras que cuando nadie observa, la violación, el hurto y demás comportamientos moralmente cuestionables se realizan con total impunidad. Y con ello se deduce que se realiza una severa crítica a la sociedad, misma que se presenta como un instigador situacional de comportamiento. Hablemos del total de conductas que podríamos hacer, pero que no nos atrevemos a no ser que tuviéramos una máscara que dificultase nuestra identificación y posterior castigo. Y hasta el mismísimo Malcolm McDowell dijo haberlo pasado genial interpretando a un tipo tan violento como Alex DeLarge. Y la simbiosis que se muestra al final de la película entre la maldad y una conducta educada son una forma de tratar el punto primordial de la misma. Sí, la gente puede comportarse de forma abusiva, agresiva y violenta cuando su persona está oculta. Alex DeLarge es un joven fan de Beethoven, le gustan los coches y salir por la noche. No sería nada extraño si no fuera porque la música de Beethoven es su banda sonora preferida para las violaciones. Conduce como si no le importase el daño que pueda causar y sus amigos le ayudan en la comisión de actos delictivos. El principio de La Naranja Mecánica lo sitúa en el bar Coroa, tomando algo con sus amigos, un vaso de leche. No es leche como la que tenemos tú y yo en nuestras casas. Básicamente están consumiendo drogas que potencian sus tendencias a conductas agresivas. Por ejemplo, la agresión hacia un mendigo resalta comportamientos agresivos y antisociales, que se prolongan desde una conducción extremadamente rápida, provocar accidentes, peleas con otras bandas, robos, violaciones e incluso asesinatos. Y la conducta narcisista del antagonista para imponer su dominio en la banda causa la posterior traición de sus amigos, cansados de las actitudes de imposición de su líder,
como una rebelión ante su totalitarismo. La personalidad de Alex DeLarge está muy ligada a su imagen, vestido siempre de blanco, realzando sus genitales, con gorro, con un bastón que realmente es un cuchillo y un ojo maquillado. El gorro negro y el bastón han sido interpretados como una referencia cinematográfica a Charles Chaplin, cuya película Monsieur Verdois tuvo muy presente Kubrick en el uso del método de la autopresentación. El ojo maquillado de Alex podría representar a la sociedad, el artificio, mientras que el ojo que no lo está representa su yo más natural, su propia esencia como ser humano. Por lo que se refiere a la vestimenta y en particular al color blanco, es interesante observar cómo el blanco es el color típicamente asociado a la virginidad y es también el color del alimento materno, de la leche. Sin embargo, en la película está asociado a la violencia y la leche ha dado lugar a una droga, pasando a ser el blanco el color de la perversión y la muerte. Y Alex, más allá de su importancia obvia como protagonista de la película, juega un papel muy importante en la interpretación de esta, ya que él mismo es la voz que narra esta historia. En palabras del escritor Henry James, él es el centro de la conciencia. Y es que la historia está siempre narrada desde el punto de vista del protagonista, y que, como indicó el mismísimo Kubrick, es siempre totalmente honesto en su primera persona narrativa. También se observan otras señas conceptuales muy importantes de esta película. Un futuro desconocido pero familiar y un ambiente principalmente nocturno. Y a la primera noche vemos como Alex y sus drugos se enfrentan a una banda rival y mediante engaños entran en una casa para terminar vejando a sus dueños. Y lo que en un primer momento percibimos como un comportamiento grupal, vamos viendo como es principalmente un comportamiento pautado por su líder, Alex. Al día siguiente, Alex no muestra el mínimo remordimiento por todo lo realizado la noche anterior. Sin pensarlo dos veces, Alex sale de casa de sus padres y tiene un encuentro sexual con dos mujeres, para después de enfrentarse con sus amigos llegando a arrojar a Dim al agua. Y este acto tendrá sus consecuencias. En su siguiente salida nocturna, la banda asalta la mansión de una mujer rica que vive sola y tras un forcejeo, Alex la hiere de muerte. Y en su intento de huida es golpeado por Dim como acto de venganza por lo que comentábamos antes. Esto imposibilita su huida, lo que facilita su posterior detención en solitario. Alex es inconsistente, es incapaz de reprimir su deseo sexual, no tiene ningún control sobre su propia fuerza y el daño que hace a los demás. Al analizar su comportamiento, he podido diagnosticar que sufre un trastorno de la personalidad antisocial. De acuerdo con el manual de referencia, el DSM, este trastorno se caracteriza por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. El trastorno de personalidad antisocial tiene en principio varias causas posibles, tanto a nivel genético como ambiental, y creo que para identificar estos problemas deberíamos tener más datos de los que se nos presentan en la película, que toma al protagonista en el momento en el que el trastorno ya es evidente y no nos remite a la infancia del personaje. Y a pesar de que los factores causantes no están claros, sí que se puede concluir que cumple los criterios para este diagnóstico. Es incapaz de adaptarse a las normas sociales, pues comete de forma reiterada actos delictivos como robos, violaciones, asaltos, palizas, conducción temeraria. Es deshonesto, miente a sus padres cuando les dice que trabaja por las noches, oculta el origen de su dinero, no va a clases, no busca trabajo, utiliza a sus amigos en su propio interés y también miente a las autoridades. Es impulsivo, lo vemos por ejemplo cuando mata, lo hace sin reflexionar, sin pararse a pensar ni un momento. Es agresivo, una de sus diversiones preferidas es salir a pelearse con otras bandas o dar palizas. Es imprudente, se muestra despreocupado por la seguridad propia y ajena. Y la escena en la que conduce el coche al inicio de la película es muy ilustrativa de esto, porque ni se preocupa de su seguridad, ni de la de sus amigos, ni de la del resto de conductores o peatones. Muy Fast and Furious todo. Es irresponsable, siendo incapaz de mantener un trabajo o hacerse cargo de sus obligaciones. Tiene una falta de remordimientos, como vemos en la indiferencia que siente hacia el daño causado a sus víctimas. Solo cuando es sometido a la terapia Ludovico parece mostrar un arrepentimiento forzado, muy forzado. Y antes de que me lo preguntes, no veo un trastorno narcisista de la personalidad, porque aunque comparta la falta de sinceridad y la superficialidad con el trastorno antisocial, el narcisismo no incluye impulsividad, engaño y agresión, y estos rasgos sí los presenta Alex. Y no, tampoco lo veo un trastorno histriónico. Coinciden en la manipulación, seducción, impulsividad, búsqueda de sensaciones. Pero lo que me hace descartar el trastorno histriónico en favor del antisocial son los patrones de conductas agresivas, siendo esto también
también aplicable al diagnóstico diferencial con el trastorno límite de la personalidad. También hay que destacar que el entorno en el que vivía Alex es caótico, incluyendo las instituciones que tenían un acercamiento con él. La totalidad de su contexto es facilitador para la realización de sus crímenes, pues sus padres ejercían un estilo educativo permisivo que se basa en la ausencia de control y el establecimiento de restricciones, y sus amigos ejercían de súbditos sumisos, cediendo a sus caprichos. Aunque quiero destacar que Alex desarrolla al principio de la película la violencia en grupo, pero sus compañeros no muestran síntomas de padecer el trastorno, se preocupan los unos de los otros. Es más, incluso le recriminan que sea tan duro con algunos de sus miembros. Y en cuanto a su familia, es evidente lo que este trastorno supone para sus padres, que son incapaces de controlar a su propio hijo, y que la verdad se sienten aliviados cuando termina en prisión, no me extraña. Y por supuesto, la sociedad, sus víctimas, se ven afectadas por este trastorno. En general, y como conclusión al diagnóstico, podemos decir que es un trastorno muy perjudicial para el entorno de la persona que lo sufre, por la tendencia que tienen estas personas a violar las normas de la sociedad en la que viven. Y cuando Alex ingresa en prisión, podemos ver esto como la sociedad imponiéndose a él, en contraposición con el Alex que se imponía a todo y a todos. Alex es condenado a 14 años de cárcel. Sin embargo, solo cumplirá 2, ya que se le ofrece formar parte de la terapia Ludovico. Las autoridades le prometen su salida transformado en un ciudadano ejemplar y totalmente integrado en la sociedad. Así que él acepta, pareciendo esto más que nada una estrategia de supervivencia para contrarrestar el castigo. La terapia obliga a Alex a ver películas que muestran violencia extrema, asociada a música clásica. Y es que la terapia Ludovico pretende moldear la personalidad de Alex a través del condicionamiento clásico creado por Pavlov, en que el sujeto cumple un rol pasivo que responde a la asociación entre un estímulo y una respuesta. Se usa como estímulo incondicionado el medicamento inyectado que provoca malestar, y como estímulo neutro los cortometrajes violentos y la Novena Sinfonía de Beethoven. Al terminar el experimento, la violencia y la Novena Sinfonía de Beethoven se han convertido en estímulos condicionados y tienen por lo tanto una respuesta condicionada. Sin embargo, se desarrolla un cierto patetismo en esto, ya que Alex no elige ser bueno, sino que le obligan a ello. El temor y malestar ante lo que le daba placer anteriormente lo hace actuar sumiso con la sociedad y rebelde con sus propios instintos. La escena donde Alex está bloqueado visualmente es toda una metáfora. Y es que la enorme pantalla representa el proceso de la civilización. El sociólogo Norbert Elias dice que a lo largo de muchos siglos se va produciendo una transformación constante hasta alcanzar la pauta de nuestro comportamiento actual, lo cual no quiere decir que el proceso civilizador haya culminado. Lo cierto es que una fuente creíble de manipulación masiva es del propio gobierno y los conglomerados de medios de comunicación. Esta es la esencia de la narración. Nos demuestra que el experimento suprime escasamente la voluntad del individuo, pero que el deseo vehemente de los estratos políticos es dominar las conciencias gracias a los avances científicos, anulando por completo el valor que tenga la dimensión ética y, por supuesto, sin medir las consecuencias morales, en el sentido de que cualquier sujeto puede verse obligado a doblegar su propia voluntad. Así, al finalizar el tratamiento, el protagonista tiene totalmente anulada su capacidad y voluntad para ser violento, e incluso para tocar a una mujer desnuda. Y obviamente pierde también su gusto por la Novena Sinfonía de Beethoven. Alex se convierte en un instrumento que ha sido cuidadosamente moldeado por los científicos. Y mientras Alex esté cooperando con el Estado, no importará nada más. El temor a sentir malestar ante lo que antes le daba placer le hace actuar sumiso con la sociedad. Y además hay un cambio de roles. Ahora el victimario es víctima. Se puede observar injusticia social, por ejemplo, en el momento en el que 2 policías, que eran parte de su antiguo grupo, lo golpean como venganza. También se presenta la desigualdad de poderes cuando el escritor se entera de su debilidad con el efecto Beethoven y lo hostiga con la Novena Sinfonía, provocando que se tire del edificio donde se encontraba encerrado. Y es que esta película habla de la manipulación social, sobre la libertad y sobre el enfoque psicológico-conductista, reflexionando sobre temas controversiales como el lado oscuro de la psiquiatría, la libertad de elección y la delincuencia juvenil.
La esencia es el libre albedrío y eliminar esta concepción de que libertad es solo el bien, la empatía, el éxito o el progreso. Y recalcar que también puede ser el mal y lo peor de una persona. Que la violencia viene de la propia sociedad y que el individuo únicamente repite lo aprendido, lo que ve. Dijo Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le corrompe. Teniendo en cuenta esta frase, Alex solo sería el espejo de una organización política despiadada, sádica y corrupta que se muestra en la película de una forma satírica, con colores atractivos para así bajar la intensidad de la ultraviolencia y con objetos relacionados con la sexualidad que representan la liberación del ser humano. Y es que se expone la existencia de una doble moralidad que podemos ver representada en diferentes situaciones. Por un lado, Alex es golpeado por el indigente, que muestra su lado más perverso a modo de venganza, como si esta justificase la violencia en este caso. Sus antiguos compañeros, los drugos, ahora son policías y se supone que tienen que proteger a la gente, pero al toparse con Alex les aparece un falso sentimiento de justicia y vuelven a revelar quiénes son realmente, al quitarse esa máscara de benevolencia, y no dudan en hacerlo sufrir, en torturarlo. Herido y sin lugar en el cual encontrar refugio después del rechazo de sus padres, llega sin darse cuenta a la casa del escritor y cuando él lo acoge se muestra hospitalario con él hasta que se da cuenta de que es el criminal que violó a su mujer. Entonces lo encierra en una habitación y lo tortura con el efecto Beethoven, provocando el intento de suicidio de Alex. Y es que se lanza desde la ventana pero sobrevive. El final de la película nos muestra algo muy interesante y es que sin el tratamiento adecuado los síntomas del trastorno terminan volviendo siempre. Después de una temporada en el hospital y de las disculpas del gobierno, el final de la película muestra a un Alex que es capaz de escuchar de nuevo la novena sinfonía de Beethoven, siendo esto metafórico de la vuelta a su comportamiento anterior. Se da a entender que los efectos calmantes del tratamiento han sido revertidos y que en general no se puede inhibir el instinto agresivo de una persona. Y aún así, el ministro le pide que finja que aparenta estar en una condición renovada de cara a la sociedad. Y eso es lo que hace, fingir. Y esta escena final se trata de la apariencia que da Alex a la sociedad, mientras interiormente se está imaginando un acto sexual. Solo importan las apariencias. Por tanto, se desenmascara al Estado sobre el tratamiento Ludovico y cómo este llega a dañar la mente del personaje. Se visualiza una dualidad simbólica de lo bueno y lo malo. Pone en debate lo que es necesario en el individuo, la libertad, la cual tiene consecuencias, pero también otorga el poder de tomar una decisión y la sensación de control sobre uno mismo. Se debe recalcar que tanto el control individual como estatal tienen la posibilidad de salirse de control. La diferencia es que el control impuesto por el Estado lo hace con legitimidad, como vemos con el experimento Ludovico. Y es con este final que se ilustra una de las formas de manipulación masiva más históricamente destacadas: el control y la supresión del libre albedrío. Y es que en parte dejamos de ser humanos en el momento en el que se bloquea nuestra voluntad. Y por lo tanto se puede concluir que la corrupción moral de las autoridades es igual de nociva que los comportamientos antisociales. En conclusión, Alex DeLarge termina siendo un títere de la sociedad, del gobierno, que tiene que pasar por varios procesos que finalmente no impiden que siga teniendo ese instinto agresivo. Es relevante saber apreciar esta película, encontrándole un sentido no solo de forma, sino de fondo, en lo que reflexionamos sobre el papel que juega el contexto. Este es el punto clave para cada caso particular en el que alguien comete las conductas más horribles y más despiadadas. Pero ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de esta película? ¿Cuál es tu película favorita de Stanley Kubrick? La mía diría que es El Resplandor, aunque debo admitir que La Naranja Mecánica me encanta también. Ahora mismo no sabría decidir entre las dos. ¿Y qué personaje te gustaría que analizara en próximos vídeos? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Si te gusta mi contenido, agradeceré muchísimo que me dejes un like y te suscribas, ya que es una forma de apoyar lo que hago y que pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Cuídate y nos vemos en el siguiente. Adiós.